Esta mañana de la palabra de Dios deseamos tratar el tema 3, diga 3. ¿No puede decir 3? Sí puede. 3 principales observancias. Diga 3 principales observancias de la ley divina. ¿Cuántos mandamientos son? ¿Cuántos decretos? ¿Cuántos estatutos? Cuando uno piensa en la ley de Dios, pues habían muchos preceptos para la relación con Dios, la relación con los demás, preceptos para la familia. Ciertamente, la ley de Dios contenía, pudiéramos decir, más allá de los 10 mandamientos, también decretos, estatutos. Pero en esta mañana queremos enfocarnos en las 3 principales observancias de la ley divina. Diga 3 principales. 3 principales observancias de la ley divina. ¿Y a qué libro vamos a ir? Al Éxodo, al Levítico, al Antiguo Testamento. Cuando hablamos de las 3 principales observancias de la ley divina, ¿a qué libro iremos en esta mañana? Pues vamos a ir al Nuevo Testamento, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, verso 22 al 24. ¿Trajo su Biblia? Evangelio según San Lucas, el capítulo 2, verso 22 al 24. Dice la palabra de Dios: y cuando se cumplieron, diga se cumplieron, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Verso 24. Y para ofrecer, diga para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. 3 principales observancias de la ley divina. ¿Y qué vamos a hacer ahorita? ¿Qué vamos a hacer? ¿Y por qué es que vamos a dar gracias? Porque no se puede recibir si no damos. Amén. Padre, gracias te damos en esta mañana una vez más por tu preciosa palabra. Gracias por la sabiduría, el consejo de bendición que nos trae tu palabra. Gracias por sus verdades eternas. Al considerarla, este tiempo lo declaramos un tiempo de edificación, de desafío, de bendición y de salvación para nuestras vidas. Por tu palabra y el precioso Espíritu de Dios. Creyendo te damos las gracias en el nombre de Jesús.
Y la iglesia del Señor dice, amén. Tres principales observancias de la ley divina. 33 días. Puede decir 33 días. O sea, un poquito más de un mes. 33 días de nacido tenía el Hijo de Dios, un bebé de 33 días. Cuando fue traído por sus padres al templo en Jerusalén para presentarle al Señor. Y los versos leídos en esta mañana de Lucas 22, de Lucas 2, los versos 22 al 24, nos dan a conocer cómo fue realizada esta presentación de Jesús en el templo. ¿Cómo fue esta presentación? Esta mañana presentamos a Jonás. ¿Cómo fue la presentación de Jesús cuando lo llevaron José y María al templo? 3 versículos de Lucas 2 nos describen cómo fue esto. Consideramos estos 3 versículos y nos vamos. No hay amenes. No sé si quiere irse o no quiere irse. Verso 22 nos dice: y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, diga de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. El niño Jesús fue traído por José y María para ser presentado en el templo en Jerusalén. Una vez que ellos cumplieron los días de su purificación, diga purificación, conforme a la ley de Moisés. Los días de purificación que tenían que cumplir José y María conforme a la ley de Moisés, ¿a qué se refiere? Los días de purificación que tenían que cumplir José y María conforme a la ley de Moisés, ¿con qué tiene que ver? De esto se nos habla en el libro de Levítico, capítulo 12. Levítico 12, verso 1 al 4. ¿Trajo su Biblia? Libro de Levítico, capítulo 12, verso del 1 al 4. Dice la palabra de Dios. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, la mujer, diga la mujer. La mujer cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda. Y al 8º día se circuncidará al niño. Verso 4. Mas ella, diga ella, permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Conforme a la ley de Moisés, la mujer cuando daba a luz un varón tenía que permanecer 33 días purificándose de su sangre. No podía tocar ninguna cosa santa, ni venir al santuario hasta que se cumpliera los 33 días de purificación. José y María cumplieron con esta ordenanza conforme a la ley de Moisés.
Por esto dice el verso 22 de Lucas 2, cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén, al templo, para presentarle al Señor. Ahora bien, el concepto de purificación en el Antiguo Testamento posee en general un sentido figurado y se aplica al pecado. En el Nuevo Testamento se nos dice con toda claridad que Jesucristo, el Hijo de Dios, efectuó la purificación de nuestros pecados. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Hebreos, carta a los Hebreos, capítulo 1, el verso 3. El autor sagrado de la carta a los Hebreos, capítulo 1, el verso 3, dice del Señor Jesús, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Gloria a Dios. Cristo efectuó la purificación de nuestros pecados. Hebreos 9, versos 13 y 14. ¿De qué manera? Hebreos 9, versos 13 y 14 dice, porque si la sangre, diga la sangre, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Cristo efectuó la purificación de nuestros pecados. La sangre preciosa de Jesús, derramada en sacrificio, tiene un efecto purificador y de limpieza de nuestros pecados y puede darnos una conciencia limpia para que podamos servir al Dios vivo. Gloria al Señor. Juntamente, diga juntamente, junto con la preciosa sangre de Jesús, la palabra de Dios tiene también un efecto purificador de limpieza de nuestras vidas. El poder de la palabra para purificar. De esto nos habla San Pablo en Efesios capítulo 5, el verso 26. Efesios 5, 26, el efecto purificador de la palabra. Dice, comenzando desde el verso 25 para tener completa la idea. Efesios 5, verso 25, 26. Maridos, amad a vuestras mujeres. Los hermanos digan amén. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, note, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra de Dios, dice en este pasaje San Pablo, Cristo amó a la iglesia habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra tiene un efecto purificador de limpieza. El Señor Jesús dijo a sus discípulos, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. O sea, reiteramos,
La palabra de Dios, juntamente con la sangre de Cristo, tienen un efecto purificador de limpieza de nuestros pecados. El que necesita purificación de sus pecados debe aplicar la sangre de Jesús. El creyente que desea más pureza. ¿Cuántos deseamos más pureza? Uy, está grave eso. A ver, ¿cuántos deseamos más pureza? Allá eso está mejor, ¿verdad? El creyente que desea más pureza debe examinarse, aplicar la sangre de Cristo y tomar tiempo con la bendita palabra de Dios. Tiempo con la purificadora palabra de Dios. ¿Está tomando tiempo con la palabra? Este año hemos dado un calendario de lectura para leer toda la Biblia cronológicamente. ¿La pudo leer ayer? ¿O está bien guardadito? No lo ha usado. La palabra de Dios, juntamente con la preciosa sangre de Jesús, tiene un efecto purificador de limpieza de nuestras vidas. Gloria a Dios. Como en todas las congregaciones, aquí también y por lo general en todas, había una ancianita ya mayor de 80 años. ¿Qué pasa cuando uno alcanza esas edades? 80, 90. Un hermano me compartió que pronto van a celebrar 103 años a un 103 años a un familiar. ¿Qué sucede cuando usted ya alcanza a esas edades mayor, 80, 90 años? ¿Qué pasa con la memoria? ¿Qué pasa? Pues la capacidad de retención se olvida. Y esta anciana, más de 80 años en la iglesia, le decía al pastor, es que, ay, pastor amado, hay una hermana aquí que siempre que le hablo con ella me dice, pastor querido, me dice. Pues esta ancianita le decía al pastor, pastor amado, ya por mi edad será más de 80 años. Casi yo no puedo retener en mi memoria mucho. Y ella era fiel, diga fiel. No se perdía un culto en la iglesia. En las vigilias allí estaba. No sé cuántos no vinieron a la vigilia. Y le decía al pastor, la anciana, pero mi memoria ya no soy joven ya. Y el pastor le decía a la anciana, hermana, vamos a orar a Dios por eso. Y la anciana le decía al pastor, pastor, no se preocupe, dice, yo comprendo, esto es propio de la edad. Pero escuche, le decía la anciana al pastor, aunque yo mi memoria ya no puedo retener mucho de lo que escucho, sin embargo, dice, aunque mi memoria parece un sedazo que no retiene nada, pero yo siento que cuando escucho la palabra y la palabra de Dios pasa sobre mí, siento que me limpia y que me purifica. Decía esta anciana el pastor. El efecto purificador de la palabra, juntamente con la preciosa sangre de Jesús. Job, desde la antigüedad, hace la pregunta, ¿cómo será limpio el nacido de mujer? Y la palabra nos dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Y dice Apocalipsis, el que es santo, santifíquese más todavía. ¿Cómo es posible esto? Por la virtud de la preciosa sangre de Jesús y por el poder purificador de su palabra. Gloria a Dios. Tome tiempo este año con la palabra de Dios.
experimente el poder purificador de la palabra. Continúa diciendo el texto de Lucas 2, el verso 22. ¿Me está siguiendo? Solo 3 versículos, 22, 23, 24 y nos vamos. 22, terminamos el 22, dice: le trajeron a Jerusalén, ¿para qué? Para presentarle al Señor. A los 33 días de nacido. No sé cuántos días tiene Jonás. Pero a los 33 días de nacido, el niño Jesús fue llevado al templo en Jerusalén para ser presentado. El Señor, siendo un bebé, no fue bautizado, sino presentado al Señor. Los bebés, según la Biblia, no deben ser bautizados como lo hace la religión popular, porque para ser bautizados primero hay que creer. El Evangelio de Marcos 16, 16 nos dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. El orden, diga el orden. El orden es primero creer y luego bautizarse. Un bebé no puede creer, no tiene uso de razón, por lo tanto no debe ser bautizado. Y todo bebé no necesita ser bautizado, porque de los niños es el reino de los cielos. Lo dijo Jesús. ¿Qué hacemos con nuestros bebés? Los presentamos al Señor, como hicieron José y María, como han hecho los padres de Jonás en esta mañana. Los presentamos al Señor, y así hicieron José y María, habiendo cumplido los días de su purificación. Verso 23 de Lucas 2. ¿Qué más dice? Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Note, ¿qué podemos notar en este versículo 23? Dice, como está escrito en la ley, diga, ley del Señor. Como está escrito en la ley del Señor. Pero fíjese, el verso 22 dice, conforme a la ley de Moisés. Y entonces nos preguntamos, ¿era la ley de Moisés o era la ley del Señor? Ciertamente era la ley del Señor, dada a Moisés para que Moisés la diera a todo el pueblo. El que tenga oídos para oír, oiga. La ley del Señor debe ser la ley de Moisés, debe ser la ley de Marta, debe ser la ley de Pedro, la ley de Luis. La ley del Señor debe ser la ley de todos. Hay muchos que establecen sus propias leyes. Usted los ha escuchado. Hay muchos que a veces suelen decir, aquí en esta casa esto es ley. Pero para el pueblo de Dios, para cada creyente, para cada hijo, hija de Dios, la ley de Dios es su ley. Ahora bien, ¿a qué se refiere el texto cuando dice, verso 23, conforme está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor? ¿A qué se refiere esto? Éxodo 34. Libro de Éxodo, capítulo 34, el verso 19. ¿Trajo su Biblia? Dice la palabra. Todo primer nacido, está hablando Dios, todo primer nacido mío es.
y de tu ganado todo primogénito de vaca o de oveja que sea macho. Números, libro de Números, capítulo 3 y el verso 13. Números 3:13. Está hablando Dios. Porque mío es todo primogénito desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales. Míos serán, yo Jehová. Y Éxodo, otra vez en Éxodo 22, verso 29 y el verso 30, dice: no demorarás la primicia, diga primicia. No demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar, me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con el de tu buey y de tu oveja. 7 días estará con su madre y al 8º día me lo darás. Todo primer hijo era dedicado al Señor. O sea, esto tiene que ver con darle a Dios la primicia que eran traídas a los sacerdotes. Diga primicia. Darle a Dios la primicia. Primicia de los frutos, primicia de las bestias, de las cosechas, del lagar. Esto es dar a Dios de lo primero. La primicia, ¿para quién? Para el Señor. Y esto de dar a Dios de lo primero, esto de darle la primicia a Dios, tiene que ver con honrar al Señor. Darle a Dios lo mejor de los primeros frutos. Y el que tenga oídos para oír, oiga. El que sabe honrar a Dios, Dios lo bendecirá. Porque Él dice: yo honro a los que me honran. ¿No? La primicia. ¿Para quién es? Dar de lo primero a Dios. Y no sé, se puede practicar muchas cosas esto en la actualidad, pero en el tiempo del pueblo de Dios, el primer hijo dedicado a Dios, el macho del ganado, el primero dedicado a Dios, la primicia de la cosecha, la primicia de la... Una hermana en este tiempo, no una hermana, sé de muchos que han hecho esto. Cuando han empezado a trabajar y han ganado su primer sueldo, ¿sabe lo que hicieron con el primer sueldo? Dedicaron su primer sueldo, se lo dieron íntegro a Dios. Dios honra a los que le honran. Dar de lo primero a Dios. Yo no sé, siempre que hablo de este concepto, primicia, de lo primero, me acuerdo de mi abuelita, ¿verdad? Mi abuelita. Ya está en la presencia de Dios, mi abuelita por parte de madre. Suburbio. ¿Usted sabe cómo era el suburbio más de 20 años atrás? Ahora ya está todo pavimentado. 31 y Camilo de Truje. Piedra, lodo, zanjas en la calle y unos puentecitos de madera, buscando no caerse. Tanqueros de agua, o si no, ir a ver el agua en baldes para provisionarse de agua, bañarse con matecito, ¿verdad? Mi abuelita. Pasamos un tiempo con la abuelita. Y en la casa de la abuelita, ella tenía un patio grandecito. Y la abuelita tenía sus pollitos, tenía sus patitos, tenía un palomar, hasta un chancho tenía la abuelita.
Me acuerdo que un día regresando de clases, la escuela, el chancho estaba pero sacrificado. Ya lo estaban faenando para hacerlo fridada. Y la abuelita sí que sabía cocinar, pero todas las abuelitas cocinan bien. La experiencia no es un accidente. Pero yo no olvido que la abuelita, con sus animalitos, ¿verdad? Diga, primicia. O sea, eso estamos enfatizando. Dar de lo primero a Dios. Lo primero. Y entonces, como ella tenía sus animalitos, ella siempre era atenta, ¿verdad? Cuando la gallina ponía los huevitos, los empollaba ahí, ella atenta. El primer pollito que rompía el cascarón, el primero en salir, ella decía, ese es del Señor. Así decía la abuelita. Oiga, ese pollito, yo soy testigo de eso, ese pollito se hacía un pollazo. Y las cosas buenas, usted sabe, la gente se enamora, ¿no? Ven, no me vende ese pollo. No, decía la abuelita, ese pollo es del Señor. ¿Y sabe lo que hacía un día la abuelita cuando el pollo estaba más hermoso, más pechugón, ¿verdad? Ahí en el patio andaba el pollo. Cuando más hermoso estuvo el pollo, la abuelita lo tomaba, iba a la iglesia. Recuerdo esa iglesia, el pastor ya está en la presencia de Dios, llamaba Augusto España, de la Unión Misionera. Iba la abuelita a la iglesia, preguntaba por el pastor, hermana Grimanesa se llamaba la abuelita, y le decía al pastor, la abuelita, aquí le traigo este pollo, pastor. Es una primicia que yo le ofrecí al Señor. Tremendo pollo para el pastor. De lo primero, darle a quién? Al Señor. Por cierto, le hago la pregunta. ¿Le da usted a Dios la primicia de su tiempo? Las primeras horas, el primer tiempo con Dios. Para los pocos que venimos, ¿verdad? Les hago saber que a partir de mañana, aquí estaremos desde las 5:30 hasta las 7. Para darle a Dios cada día la primicia, al empezar cada día el primer tiempo con Él. Entonces ya la puerta cerrado está al frente, pero aquí la puerta atrásito está abierto. 5:30 hasta las 7 tenemos tiempo de oración. Al final cerramos juntos leyendo la Biblia, pidiendo para ese día la bendición de Dios. Pero le hago la pregunta, ¿le da a Dios la primicia de su tiempo? Y escúcheme, si no puede venir, ahora, yo no sé, pero Dios sí sabe, los que pueden y los que no pueden. Si usted no puede venir, no importa, hágalo en su casa. Cuando usted se levanta, lo primero, al empezar ese día, lo primero de su tiempo, la comunión con su amado Padre Celestial. La primicia, dar a Dios de lo primero. Volvemos al pasaje de Lucas capítulo 2, los versos que nos ocupan. Verso 23 y vamos al 24, el último versículo. Dice, ¿cómo dice el verso 24? Y para ofrecer, diga ofrecer, para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. ¿A qué se refiere esto? Está hablando de José y María, van al templo. Y dice el verso 24, subieron también para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos.
¿Con qué tiene que ver esto? Éxodo, otra vez, capítulo 13. Éxodo 13, verso 12 y el verso 13. ¿Trajo su Biblia? Dice la palabra, Éxodo 13, 12 y 13. Dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová. Verso 13. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. Primogénito de tus hijos. Y Levítico 12:8. Libro de Levítico 12:8 dice, complementa este pasaje la cita, dice, y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpio. El primer hijo era dedicado a Dios. Amén. Y como hacía la abuelita, pues el primer pollo y el primer animal del ganado y lo primero de la cosecha era para Dios. Pero el Señor dijo, el primero de los burros, el burro no. Dios decía, el primogénito del burro no lo quiero. No hay burros en las casas de Dios. Dígame, que estoy diciendo que no hay burros en la casa de Dios. En la casa de Dios hay ovejas y corderos del buen pastor, Cristo Jesús. Pero no hay burros. Dios no quería el primogénito, el primero de los burros no quería. Y entonces el Señor dijo, el primogénito de asno, burro no, quiébrale la cerviz o, como era un animal de carga útil, o si no, rescátalo, redímelo, ofrendando por él un cordero. Y entonces el burro podía seguir trabajando porque lo habían rescatado con un corderito. El corderito sí fue sacrificado. Era lo mismo en cuanto a los hijos, ¿verdad? Dios, el Dios verdadero, jamás ha sido un Dios de sacrificios humanos. Esos son de ídolos paganos, prácticas abominables. Y entonces Dios decía, como todo primogénito es mío, no lo vas a sacrificar. Tienes que redimirlo ofreciendo por él un corderito. Entonces el papá que tenía el hijo mayorcito nacido, entonces lo redimía ofreciendo un corderito. Y decía, y si no tienes para un cordero, porque usted sabe, en el pueblo de Dios siempre hay pobres. Y el Señor dijo que a los pobres siempre lo tendríamos entre nosotros. Siempre van a haber pobres, ¿no? Eso no se puede evitar. Si no tenía la persona para ofrecer un cordero, entonces podía ofrecer 2 tórtolas o 2 palominos. Volviendo al verso de Lucas 2, 24, gracias. ¿Qué hicieron José y María? ¿Ofrecieron el cordero por el primogénito? ¿Qué ofrecieron? No ofrecieron el cordero. Dice que ofrecieron un par de tórtolas, 2 palominos. ¿Qué nos deja ver esto? Que José y María no eran una familia rica. Tenían pocos recursos. Y como no pudieron ofrecer un corderito, entonces pues ellos ofrecieron, como decía la ley, un par de tórtolas o 2 palominos. Amados, la ley de Dios nos enseña a ofrecerle a Dios conforme a su voluntad. Gracias por los amenes. Conforme a la ley de Dios, diga conforme. Conforme a la ley de Dios debemos ofrecer a Él nuestros diezmos y ofrenda. Gracias por todos los amenes. Dice Malaquías capítulo 3 a este respecto.
solo lo leemos sin dar comentario. Malaquías capítulo 3, el verso 8 al 12 dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrenda. Maldito sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Todos debemos saber ofrecer a Dios conforme a su ley. Malaquías habla de ofrendar, de traer los diezmos al Señor. Y toda ofrenda, diga toda ofrenda. Toda ofrenda es aceptable. No según lo que no hay, sino según lo que hay. No sé, a veces escucho unas enseñanzas medias raras, ¿verdad? Pero una vez escuché unas palabras, ¿verdad? Siempre decía: y si no tiene para sembrar, preste. No, la ofrenda a Dios es aceptable según lo que tenemos, no según lo que no tenemos. José y María no tuvieron para un corderito. En sus escasos recursos ofrecieron un par de tórtolas o palominos. Amados, tres principales observancias de la ley divina. Tres principales. ¿Cuáles son? Una sola palabra, la primera: purificación. Purificación. Yo no sé, o tal vez pudiera ser que sí. ¿Qué será mayor en este mundo? ¿La contaminación física? Y hablan de qué campaña no hacen, que ya el plástico no bote, que todo está contaminado, está acabado el mundo. Hablan de la crisis climática que se viene. Pero yo no sé qué es mayor en este mundo, la contaminación física o la contaminación espiritual. El mundo está podrido. Pero en medio de tanta corrupción, la iglesia de Dios tiene que ser un pueblo puro y santo. Purificación, observancia principal de la ley divina. Y gloria a Dios por la sangre de Jesús y su palabra para purificar nuestras vidas. Amén. Segunda observancia principal, coincide que es con otra P: purificación y primicia. Darle a Dios siempre de lo primero. Decía un hermano una vez me dijo: es que me vengo sacando este carro, dice, está nuevecito. Ahí estaba con los plásticos, con todo. Pero dice: siempre quiero darle a Dios yo de lo primero, dice. Así que dice: súbase, pastor, al carro que nos vamos a dar un paseo. Y después dice: dé gracias a Dios y pida la bendición por este vehículo. Primicia de lo primero para Dios. Y saber ofrecer conforme a la ley divina. Diezmo, ofrenda son del Señor. Y amados, lo sabemos y reiteramos. Toda bendición, desde Génesis hasta el Apocalipsis, en la Biblia, toda bendición
siempre está alrededor de la obediencia. Y dice el himno, obedecer cumple a vuestro deber. Si queréis ser felices, debéis obedecer. Puesto de pie, mis amados, cerramos este tiempo. Le invito a ir conmigo a la presencia de Dios en oración.